Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos 36 a 45, 43. Y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en algunos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, vamos a titular esto. Aleluya. Gloria a Dios. Esto vamos a titular. Aleluya. Espérame. Dorcas ha resucitado de entre los muertos. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 36 una vez más. Gloria a Dios. Y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Este abundaba en buenas obras y en las limosnas que hacía. Aleluya. Entonces, esta ciudad, gloria a Dios, gloria a Dios, Jope, era una ciudad en el mar Mediterráneo que hoy es parte del área metropolitana del Tel Aviv. Supongo, según biblicalplaces.com, pero ahí se encontró a cierta discípula llamada Tabita. Tabitha. Lo interesante es la idea de que ella sea nombrada discípula. Los discípulos, por supuesto, durante el tiempo que Jesús tuvo su ministerio, eran los 12 que habían ido con él a todas partes, pero luego estaban los 70 también. En Lucas capítulo 10, versículo 1, si lo leemos allí, Lucas capítulo 10 y versículo 1 dice, gloria a Dios, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Estos eran los otros discípulos de Jesús, un número que era
casi 6 veces mayor que el de sus discípulos originales. Jesús debe haberlos conocido humanamente hablando hasta cierto punto. Por supuesto, sabemos que su divinidad los conocía, pero también es integrante cuando permitió Dios que su humanidad supiera acerca de estos discípulos y cómo los había elegido. Sin embargo, los llamaríamos discípulos porque eran aprendices para el reino de Dios. Aquellos que se preparaban para el ministerio y estudiaban bajo el maestro formador de discípulos. Así, la definición de la palabra discípulo en la Biblia como aquel que se prepara para el ministerio y creyente como aquel que cree y sigue las palabras de Jesucristo, creyendo que Él es el Mesías y tomando eso en consideración, entonces miramos ante esta palabra discípula nombrada en honor de una dama llamada Tabita y su interpretación como Dorcas. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, también hay aleluya, dos fuentes habían declarado que el nombre Tabitha, es decir, Abadium Publications y biblicalαρchaeology.org, dicen que proviene del amareo y Biblical Archaeology. Dice que el nombre Dorcas es griego y el nombre significa gacela. Y según la arqueología, arqueología bíblica, también podría significar que Dorcas se dedicó no solo a los griegos, sino también a los judíos en su ministerio. Sin embargo, el punto es que Dorcas o Tabitha estaban, estaba, estaba en el ministerio como mujer en el Nuevo Testamento. Lucas escribió sobre ella con la inspiración de Dios, pero Dios también provocó el hecho de que ella era una discípula, lo cual es sorprendente porque anteriormente no se conocían discípulos como mujeres, pero aquí se encuentra un discípulo o discípula que es una mujer. Discípulo podríamos tomar la idea, es simplemente un creyente, pero porque el significado podría ser en nuestras mentes modernas que la persona simplemente está siguiendo a Jesús, pero al encontrar esa palabra en la Biblia, se refiere a alguien que se está preparando para el ministerio y supongo que debe estar bajo otro apóstol. Sin embargo, su nombre también podría mencionarse como una discípula, como la primera que comienza este camino como discípula del Señor. Una discípula en el contexto de cristianismo. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Aleluya. Sin embargo, eso nos trae a un punto, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 15, lo siguiente. Vamos a leer Hechos 1:15. Aleluya.
Hechos 1:15. Y esto nos dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, aleluya, había allí mujeres en el aposento alto también. Gloria a Dios. En español dice, en medio de los hermanos. En inglés dice, en medio de los discípulos. Gloria a Dios. Entonces, aquí también, gloria a Dios, había mujeres allí en el aposento alto también. Y los 120 fueron, según este texto, nombrados discípulos del Señor. Algunos pueden haber interpretado que esto significa que solo aquellos que están involucrados en el ministerio o son aprendices del ministerio necesitan recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesucristo le había dicho a Nicodemo lo siguiente, y este se encuentra en Juan, aleluya, Juan capítulo 3 y versículo 5. Y vamos a leerlo. Y dice, aleluya, Juan capítulo 3 y versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en esta escritura nos explica que o Jesucristo nos explica que es necesario para que la gente reciba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y sea nacido de nuevo para entrar en el reino de Dios. Eso sí es la verdad. Tal vez puede decir que esa palabra discípulo cambió a significar que cualquiera que cree fue un discípulo del Señor o todos aquellos que estaban en el aposento alto, entonces fueron y empezaron a preparar para el ministerio en el servicio del reino de Dios. Porque como es allí entendido, todos ellos fueron discípulos. Un 120 de estas personas. Aleluya, 120. Gloria a Dios. Entonces, en cualquier caso, la señora fue nombrada discípula. Y eso debió significar que estaba cumpliendo la palabra del Señor. Por lo tanto, al tomar en consideración que ella estaba involucrada en el ministerio, se deduce que quienes podrían haber llamado la atención de Pedro también eran mujeres y que ella había muerto, posiblemente joven, y había muerto debido a una enfermedad que le había sobrevenido. Lo que había estado haciendo la discípula del Señor, esta mujer, Dorcas, era dar, o él a ella dio dinero a los pobres y había otras buenas obras a las que había dedicado su tiempo en hacer. Esas buenas obras concretas no se nombran, pero la que sí se nombra es la que ella había dado a los pobres. Por lo tanto, parece que tenía algo de efectividad
efectivo disponible para dárselo a los pobres. Tampoco se sabe con certeza de dónde obtuvo este dinero ni cómo lo obtuvo. Una cosa es segura. Era una persona a la que le encantaba dar y darle dinero para la causa de los pobres. Eso sí, fue beneficioso para quienes lo necesitaban. Entonces parece que aquí, allí en ese tiempo, como Cornelio, como otros que estaban dando a los pobres. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 37, o sea, Hechos capítulo 9 y versículo 37. Aleluya. Dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Gloria a Dios. Entonces, esta mujer, que se llama Tabita, había, ella murió debido a su enfermedad. Las mujeres, sin duda, había lavado su cuerpo. Entonces, ellos habían puesto su cuerpo allí en un aposento alto. Aleluya. En un lugar, posiblemente era su, ah, el lugar donde dormía, su cuarto. Sin embargo, estaban orando y pensando en el hecho de que el apóstol Pedro estaba cerca o no muy lejos, por lo que deseaban que viniera con el propósito en sus mentes de resucitarla. Y eso sí, ellos tenían ese propósito de resucitarlo. Pero claro que era Dios que iba a contestar. Versículo 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron los dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que ellos pensaban claramente que Pedro era una persona que necesitaba estar allí para que ora a Dios, para que se levanta Dorcas de la muerte. De Lida a Jope puede haber sido alrededor de 11 a 12 millas, mientras que la exposición de la Biblia entera de Giles lo ubica en aproximadamente 8 millas. En cualquier caso, tendrían que tardar más de una hora de recorrer la ruta hasta allí y posiblemente hasta más de 2 horas a pie, a menos que tuvieran a alguien que tuviera un caballo. Parecían tener mucha prisa por conseguir que el apóstol Pedro los acompañara. Los discípulos sabían que el apóstol Pedro estaba allí en Jope, por lo que habían venido dos hombres para traerlo de regreso al lugar. Aquí nuevamente se utiliza el término discípulos como si fueran aprendices para el ministerio, pero incluso podría referirse a aquellos que simplemente eran seguidores de Jesús. Si ese fuera el caso, significaría que
el significado ha cambiado en el escrito de Lucas sobre quiénes eran los discípulos, pero fue de acuerdo con la inspiración de Dios. Hay un día, realmente no decimos que una persona que está estudiando para el ministerio es un discípulo, más bien podríamos decir que simplemente estudiando, perdón, está, está, está estudiando para el ministerio. Aleluya, dije eso. En los tiempos del Antiguo Testamento los llamaban hijos de los profetas. Es decir, en los tiempos de Elías y Eliseo. Sin embargo, el número de ellos eran mucho menor que el de los que estaban involucrados en el cristianismo, porque el crecimiento de la iglesia se estaba expandiendo grandemente y también rápidamente, o sea que iba creciendo tanto, aleluya, tanto que posiblemente podemos decir que aún los cristianos estaban maravillados cuánta gente estaban entrando en la iglesia. Vamos a leer versículo 39. Dice, levantándose, entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó se llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, lo que es muy interesante sobre esto es este hecho. Pedro no daba pretextos, pero él cumplió porque él sabía que era su deber de ir con ellos. O sea, Dios estaba tratando con él. Y entonces él, por su responsabilidad de apóstol, debía de ir con ellos. Aleluya. Se levantó y fue con ellos, dice la Biblia, porque no querían que se demorara. Y la razón era clara. Ella ya había muerto. Por lo tanto, al caminar probablemente más o menos 2 horas. Y los otros hombres habían caminado un periodo de más de 4 horas, tal vez cerca de 5 horas. Pedro subió a la cámara superior, o sea, aposento alto. Allí fue que las viudas estaban allí orando. Digamos que Dorcas era una persona que estaba aprendiendo un aprendiz para el ministerio. Se deduce que estas viudas que estaban paradas y llorando podrían haber sido aquellas a quienes ella ministraba. Sin embargo, esto fue en Jope, mientras Esteban, al que antes había entregado su vida por Dios, estaba ministrando a las viudas en Jerusalén. Dorcas debe haber estado ministrando a las viudas. Como era probablemente su hogar, Dorcas tenía allí los abrigos y prendas que había confeccionado. Así, esto probablemente nos muestra cómo había ganado su dinero. Había hecho abrigos o prendas de vestir y
probablemente los había vendido y fue bendecida por el Señor, sin duda, por el hecho de que había dado mucho dinero a los pobres. Y mientras trabajaba con estas otras viudas, podría ser cierto que Dorcas las hubiera ministrado mientras aprendían a hacer lo mismo o ya sabían cómo hacerlos. En cualquier caso, lo interesante de esto son las palabras mientras ella estaba con ellos. Aleluya. Esta idea es el hecho que Dorcas estaba con ellos, aleluya, viviendo, aleluya. O sea que eso es lo que significaba, gloria a Dios. Entonces, la idea de que Dorcas estuviera con ellos podría haber sido el hecho de vivir o, y seguir allí, o también podría haber significado que estaban en un grupo haciendo la obra del Señor juntas, o que ella era la líder de las viudas. Dicho esto, quizás les hubiera mostrado cómo confeccionar las prendas, pero uno pensaría que en aquella época las mujeres probablemente por necesidad tenían que aprender a confeccionar sus propias prendas para su familia, incluso para otros. Sin embargo, parece que Dorcas estaba atendiendo a esas damas, pero había llegado su hora, lo que significa que había muerto debido a la enfermedad que la envolvía. Todavía no debe haber comprendido que los creyentes podían orar por los enfermos para que pudieran recuperarse. Marcos, por inspiración de Dios, nos había hecho saber que Jesús había dicho que los creyentes y no solamente los discípulos o incluso los apóstoles o cualquiera que de los llamados podían orar por los enfermos y ser sanos. Aleluya. En Marcos capítulo 16 y versículo 17 nos indica lo siguiente. Aleluya. Vamos a verlo. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Y eso sí, es tan bueno, tan lindo. Aleluya, que Dios estaba haciendo su obra, tan grande que estaba haciendo su obra. Marcos 16 y versículo 17 nos dice así, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Eso sí es tan buena. Entonces, ¿quién sabe si estas viudas habían conocido este punto? Aleluya. Tal vez eh, ellas, porque eran ellas de, ah, de Israel, eran de ellas. Es posible que no sabían que podrían hacerlo. Es posible que no lo supieran al venir del judaísmo y convertirse en cristianos.
Quizás simplemente creyeron en Jesús más tarde a través de algún apóstol u otro. Se bautizaron o de Dorcas misma. Se bautizaron, incluso puede haber sido Dorcas quien los bautizó a todos. Y también está el hecho de que los creyentes pueden orar por los difuntos para que resucite de entre los muertos. No necesariamente tienen que ser apóstoles o discípulos. Simplemente pueden creer y como creyentes en Jesús, estas señales los seguirán. Amén. Sin embargo, el apóstol Pedro fue llamado porque él fue quien obviamente le enseñó esto el Señor Jesús, y Dios lo había usado poderosamente para hacer tales cosas. Por lo tanto, podría haberles hecho saber que podían hacer esas cosas. Sin embargo, era el plan de Dios que Él estuviera allí en ese tiempo. Aleluya. Para que nosotros también podemos leerlo y podemos practicarlo o ponerlo en la práctica. En versículo 40 nos dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, en este caso, el apóstol Pedro había hecho ah, casi igual que Jesucristo, pero sí había una diferencia. En este caso, el apóstol Pedro había hecho exactamente lo que Jesús había hecho antes, pero la diferencia con Jesús es que los que no creyeron fueron expulsados. Sin embargo, mantuvo en la habitación donde estaba el muerto a la padre y a madre de una doncella y a sus discípulos, es decir, a los que realmente querían y creían que esto podía suceder. Las risas habían sido apagadas. Entonces, ellos y no podrían ver el milagro, porque allí estaban ah, riéndose. En Marcos capítulo 5, 38 a 42 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, es cierto.
gloria a Dios, que estaban eh, ah, viendo un gran milagro. Gloria a Dios. Sin embargo, cuando Pedro llegó a los que podría haber sido la casa de Dorcas, había echado a todas las viudas, a pesar que deberían haber sido creyentes y estaban interesadas en ver a Dorcas con vida. Incluso había enviado a buscar a Pedro para que la tuviera resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, la razón por la que Pedro había echado a todas las viudas puede haber sido que pensó que era necesario hacerlo. Sin embargo, probablemente no tenían que hacerlo, pero pensó que sería mejor hacerlo. O tal vez Dios le había ordenado que lo hiciera. Sin embargo, parece que las viudas deseaban tenerla sana y viva. Sin embargo, lo que no se sabe es si todos estaban totalmente comprometidos con el cristianismo, porque Dorcas pudo haber sido su ministra y es posible que fueran bastante jóvenes en la fe o recién comenzaron. Estas son ciertas preguntas. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 41, que dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Aleluya, o sea, no era uh, espan- espe- espantado un poquito, sino que grandemente. Aleluya. Cuando Dorcas fue levantada, Pedro le ofreció la mano y la levantó. Sin embargo, parece que Pedro estaba solo con ella en el aposento alto. Había orado primero a Jesucristo y luego le había hablado, levántate. Luego los había llamado de nuevo a la habitación, a los santos y a las viudas. Así, debía haber sido que allí no solo estaban las viudas, sino también los santos. Uno pensaría que los santos eran las viudas. Entonces, ¿por qué fueron clasificadas en las escrituras un grupo como santos y el otro como viudas? ¿Eran ellos también santos o todavía pensaban así? Podría haber sido por eso que los había expulsado a todos, pero parece que eran santos. Pero en cualquier caso, si no lo fueron, probablemente habrían creído en Jesús después de esto. Fueron entonces los santos quienes se apresuraron a traer al apóstol Pedro porque habían oído mucho de él y de lo que Dios estaba haciendo a través de él. Aleluya. Y eso sí era tan importante que llegara Pedro. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Gloria a Dios. Mm, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta aquí es, como había
viudas en este grupo fueron ellos que la verdad creyeron en el Señor. Ahí en este momento que se levantaron, se levantó Dorcas, aleluya, gloria a Dios. Estas viudas y otros santos también, sin duda, había dicho muchos otros en Jope, donde había vivido Dorcas y lo que sucedió con ella y cómo Dios había levantado a ella de los muertos por medio del apóstol Pedro. Aleluya. Entonces, el apóstol Pedro fue dada otro lugar para quedarse por un tiempo. Aleluya. Para que hace la voluntad de Dios. Claro. Así al apóstol Pedro se le dio otro lugar donde quedarse por algún tiempo, como dice, muchos días. Allí estaba hospedado con Simón Curtidor. Y hasta allí habían venido los de Cornelio. Por lo tanto, Pedro fue arrastrado de aquí para allá por otros que necesitaban su ayuda. Primero, por el hecho de que Dorcas había muerto, pero el otro era porque Cornelio necesitaba escuchar el Evangelio junto con los de su casa. Aleluya. Amén y amén. Entonces, allí quedamos. Y gloria a Dios, que Dios en este tiempo estaba haciendo sus señales y también en este tiempo, en el tiempo moderno que nosotros vivimos, también hay muchos milagros, pero hay mucho más. ¿Por qué? Porque la iglesia está mucho más grande que antes. Aleluya. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.